O portavoz da Asociación Vítimas do Paro en defensa dunha nova bioeconomía para unha vida digna compareceu esta mañá en rolda de prensa para denunciar a situación de marxinación das persoas desempregadas maiores de 52 anos, así como a falta de apoio por parte das institucións ao emprendemento sénior. Son gente que, que incluso si quiere comprar unas gafas o ir al dentista lo tiene muy mal, es decir, tiene que hacer esperas y esperas ahorrando dinero para eso. Tiene que hacer largas esperas en los hospitales cuando tienen que ser atendidos. Sus hijos no pueden ir a la universidad porque no tenemos dinero para pagar a nuestros hijos, aunque saquen muy buenas notas realmente en su formación académica. Llega a veces que la situación es que las personas se quedan inmovilizadas en casa. A Asociación Vítimas do Paro realizou no mes de xuño unha marcha dende Vigo a Santiago para tratar de reunirse co presidente da Xunta de Galicia. Ante a falta de apoio en políticas laborais e a falta de resposta da Administración autonómica, os representantes deste colectivo decidiron dirixirse directamente ao Parlamento Europeo. Estamos pendientes ahora en este momento, han elevado el documento a la presidencia de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales e a la presidenta de la Comisión Europea. Este colectivo pretende tamén achegar as súas propostas á Deputación de Pontevedra. Sen embargo, tras meses pedindo unha reunión coa institución provincial, aínda non recibiron ningunha resposta. Esa propuesta consiste en lo siguiente, es 4 agentes con una formación distinta, una formación muy elevada en las distintas áreas de la bioeconomía, otra persona que lleve los temas económicos financieros, que lo que va a hacer es analizar la parte económica financiera de proyectos, un asistente técnico y una persona que domine inglés, español y gallego y que esté acostumbrada a tema de proyectos europeos. Eso es el capital humano que integra eso y el objetivo es promover la nueva bioeconomía, llegar a los nuevos bioeconomistas, que los hay en Pontevedra y conocemos bioeconomistas, para poner en marcha los nuevos proyectos en la nueva bioeconomía en el siglo XXI. Con esta proposta crearías un modelo para desenvolver a bioeconomía sostible na provincia de Pontevedra e apoiar así a creación de pequenas empresas.